Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Amados en el Señor, en las prédicas anteriores hablamos cómo las apostasías y las falsas doctrinas se vinieron erigiendo desde un principio de la iglesia. Luego veíamos cómo Satanás toma a hombres apóstatas, apartados de la verdad, que apostasía es apartarse públicamente de la verdad de Dios. Hombres apóstatas apartados de la verdad, siguen adelante los proyectos perversos que Satanás en su misterio de iniquidad lleva adelante. Voy a empezar en esta tarde maravillosa porque esta prédica se llama La apostasía actuando dentro de la iglesia. Primero vimos la manera en que actuó de un principio. Luego visto los hombres apóstatas, cómo son tomados y cómo llevan adelante el proyecto de Satanás. Hoy vamos a ver cómo está actuando dentro de la iglesia y cómo está apartando la fe viva del camino del Señor. Voy a empezar contándoles una anécdota real. Hace años, cuando hablo de años, pueden ser 10 años, 12 años, pueden ser 5 años. Venían allí cerca de mi lugar de trabajo, ponían unas ventas. En esas ventas yo veía que todos los días me buscaban los que vendían para darme algo de lo que ellos vendían. Yo lo tomaba y con gusto lo consumía. Luego me di cuenta que estos muchachos se había regado una manera de pensar que cuando yo tocaba algo de sus ventas o cuando yo comía algo de sus ventas se vendían rápido. Realmente yo oraba por ellos porque miraba el sol a lo que estaban expuestos y la dificultad que pasaban, porque ellos vendían sus cosas y ya estaban como endiosándome, como idolatrándome. Pasó otra situación también, como les digo, hace años conmigo. Cuando yo oraba por los enfermos, ya está establecido que la persona muere una sola vez, ya está establecido cuándo va a morir. Y cuando yo oraba por los enfermos, yo se los presentaba a Dios y fuimos a orar por un enfermo y como a la hora murió, ya era hora de Dios. Luego oramos por otro y no solo yo, sino estábamos un grupo de hermanos y yo se lo presentaba a Dios, hasta la como era. Y se regó la bulla que yo oraba por los enfermos y por todo el enfermo que yo oraba se moría. La copa se derramó, el vaso se derramó cuando una señora muy católica, pero amiga, la familia de mí, yo llegué y les pedí permiso para orar por ella y oré, me dieron permiso, oré con toda alegría y con todo gozo y se la presenté a Dios. Cuando había caminado del lugar donde estaba la señora, como un minuto llamaron a otra hermana de la iglesia, familiar de ellos, y le dijo, la hermana murió, solo oró el hermano y murió. Fue aquello, se regó la bulla que yo oraba por los enfermos y se morían hasta hoy. Hace años fue eso, hasta hoy hay personas que tienen esa idea, que dicen que si yo oro por los enfermos, se los estoy despachando a Dios. Así, de esa manera, hermanos, se gestan las idolatrías. De esa manera nace el verdadero surgimiento de dificultades. Si yo le doy seguimiento a lo que las personas decían acerca de mí, porque cuando yo oraba, cuando yo comía algo de sus cosas, se vendía rápido, yo me hubiera idolatrado yo solo. Porque eso es lo que pasa y es una de las maneras que actúa la apostasía. Ahora, estábamos leyendo de la palabra del Señor que dice que ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Qué es misterio? Es algo que nosotros no podemos conocer.
Es algo que nosotros no podemos entender. Es algo que no está claro. Pero Pablo dice el misterio de iniquidad. Hoy vamos a hablar de la manera en que el diablo toma lo mismo de Dios para pervertir la mente de las personas y apartarlo del camino del Señor. Por eso le digo que este misterio ya está en acción. Solo que hay alguien que lo detiene. Pero él estará en acción y tratando de dañar. No olvide que cuando Jesús fue tentado en el desierto después de 40 días de oración y ayuno, fue tentado por las mismas cosas de Dios. Y hoy, hermano, las cosas buenas que Dios dejó, lo que van tomando es pervirtiéndolas para llevar adelante sus proyectos y sus propósitos de vivir bien. Y sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, junto a aquello que estamos en el tiempo de que los hombres se amontonarán maestros según sus deseos, así también sucede. Porque hoy hay maestros para toda clase. Hoy hay maestros para todos los gustos. Yo me quedo sorprendido cómo hay cristianos que tienen 25 o 30 años de ofrendar, de estar en la iglesia y me mandan predicaciones de temas que realmente ya debieran de ser, ya ellos debieran de estar en la luz. O sea, ya debieran de estar en la luz. A veces preguntando en qué parte de la Biblia dice tal cosa, cuando realmente ya mucho tiempo, si estudiáramos la Biblia y leyéramos la palabra del Señor y nos dejáramos enseñar del Espíritu Santo, entenderíamos muchas cosas. Por eso la iglesia, hermanos, se va entrando a un momento de confusión muy difícil. Dice la palabra del Señor. Hay una frase, hermanos, que hay que ser muy cuidadoso. No somos cola, somos cabeza. Voy a leerles el versículo de la Biblia donde aparece esa palabra que Dios le da al pueblo de Israel. Tenemos que tener mucho cuidado con esta manera de caminar. Y estoy hablando de Deuteronomio capítulo 28 en su versículo 13. Así dice la palabra del Señor. Esto Dios se lo da al pueblo de Israel. Y le dice de esta manera. Le dice de esta manera la palabra del Señor. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Te pondrá Jehová tu Dios por cabeza y no por cola. Te pondrá Jehová. No dice que somos cabeza. Te pondrá. O sea, te pondrá como ejemplo de los demás, le dice al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermanos amados en el Señor, con toda la gracia que nosotros tenemos, el pueblo de Israel sigue siendo el reloj profético o la cabeza. Recuerden que nuestra salvación, le explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, que nuestra salvación viene de Israel. Entonces, Dios se está refiriendo a Israel. Te pondré por cabeza, no por cola. Y nosotros decimos, no somos cabeza, no somos cola, somos cabeza. Y empieza el diablo a llevar adelante. Y como tú te sientes cabeza, ¿me entiendes? Como te sientes cabeza es un problema. Creemos que podemos hacer las cosas que Dios hace. Ahora, realmente, ¿qué somos nosotros? Vámonos a la primera carta de los Corintios, en el capítulo, vámonos en la carta a los Corintios, en su capítulo 11, en la primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 27, perdón. Primera de Corintios, capítulo 12, en su versículo 27. Para que usted no ande creyendo, porque como le digo, mire hermano, sutilmente se meten las falsas doctrinas a la iglesia. Dice el versículo 7, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es el cuerpo de Cristo. Grabémonos eso, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos cabeza, tampoco somos cola,
somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú te metes eso en la cabeza, que sos cabeza y no es cola, entonces crees que puedes hacer las cosas que el maestro dice. Esas cosas son las doctrinas falsas que están apareciendo ahora. Eso lo enseña la iglesia creciendo en gracia, lo enseña la iglesia Jesús solo y lo enseñan muchas iglesias que han apartado la gracia de Dios a través de la Trinidad, del Espíritu Santo, del Espíritu Hijo y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y se van hacia falsas doctrinas según el que inventó la iglesia lo hace. Hermanos, tiene que ser muy cuidadoso, yo se lo explico y lo estoy advirtiendo. Entre más de 33,000 iglesias que hay hoy en el mundo, debemos de entender que hay tanta confusión porque cada quien a veces se aparta de la palabra de Dios y deja de volverse al amor y a la misericordia de Dios. Entonces nosotros somos ¿qué? Somos cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es cabeza? Voy a leérselo también. No se preocupe. Voy a leérselo. Usted no es cabeza. ¿Me entiende? Usted no es cabeza, hermanos. Usted es el cuerpo de Cristo. Se lo voy leyendo de la Biblia. Para que no haya en nosotros ningún problema, ninguna mala interpretación. Porque ese es el problema, que nosotros no nos gusta leer la Biblia y creemos lo que otros dicen y nos apartamos del amor y de la gracia de Dios. Estamos hablando de Efesios capítulo 5 en su versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, por ella a sí mismo, para santificarla, habiendo purificada mediante el lavamiento de cada uno, a fin de santificarla, y es cabeza de la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella y es cabeza de la iglesia. O sea, que quien es cabeza de la iglesia, hermanos, es Cristo Jesús. ¿Me entiende? Cabeza es Cristo. Nosotros, amados en el Señor, somos su cuerpo. Entonces, cuando entendemos, cuando nos metemos a esa doctrina, que yo soy cabeza, no soy cola, usted no es cabeza ni es cola, usted es el cuerpo de Cristo. Cuando se mete a esa doctrina de que es cabeza, usted empieza a pensar que puede hacer cosas fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña. Esto, hermano, está dañando mucho a las iglesias. Y ya dicen, nacimos para conquistar, nacimos para esto. Sí, hermano, hay que conquistar, pero con nuestro testimonio, con nuestra vida espiritual, llevando adelante la palabra del Señor. Otra dificultad, hermanos, que enfrentamos grandemente es con el aceite ungido. Voy a leerlo de la palabra del Señor. Voy a leerlo de la palabra del Señor. Y voy a irme a Éxodo capítulo 30, en su versículo 32 y 34. Voy a leérselo del 22. ¿Me entiende? Voy a leérselo del 22. Me voy a enfatizar allí. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y el aceite de olivas 1 hin. Y harás de ellos el aceite de la santa unción. Superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás. Serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón, oiga bien, ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite
de la santa unción por vuestras generaciones. Ahora oiga bien, versículo 32. Sobre carne, oiga, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendrás vosotros. Repito el versículo. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante conforme a su composición. No pueden hacer otra composición según el mandato de Dios, ni haré otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera, oye bien, que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Amados en el Señor, este es el aceite de la santa unción. Se lo leí de la Biblia. No quiero meterme a disensiones, porque yo sé que más de alguno o muchas personas no van a estar de acuerdo con esto. Por eso se lo leo de la palabra de Dios. Allá usted, mi amado. Ese es su problema, porque usted se va a entender con Dios. Pero se le está advirtiendo con tiempo. Ese aceite era para ungir ¿qué? El templo, el tabernáculo, los utensilios del templo de Israel. Aleluya, del templo de Israel, mis amados. No nos confundamos. Era para ungir a la tribu sacerdotal. Era para ungir los sacerdotes, la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Aunque, hermanos, caemos en muchos vacíos, en muchos problemas. Luego pasemos a la misma palabra del Señor. Libro primero de Samuel, en su capítulo 16, en su versículo 13. Libro primero de Samuel, Libro primero de Samuel, capítulo 16, en su versículo 30. En su versículo 13, Tomó el aceite Samuel y fue a ungir a David. Lo ungió, y cuando lo ungió con aceite, dice la palabra del Señor, era para ungir a reyes también. Tomó el aceite y fue a ungir al rey David. Y dice que se derramó el Espíritu Santo sobre de él. O sea, el aceite también representa al Espíritu Santo. Por eso quiero hablarles de manera muy clara, muy expresiva, muy específica con la palabra del Señor. Así ungían los reyes, les derramaban aceite en su cabeza y los reyes eran purificados por el aceite y caía sobre de ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué le derramaba el aceite sobre su cabeza? Salmo 23, 4, unge mi cabeza con aceite. Le voy a explicar un poquito la teología de ese aceite, del aceite del texto bíblico. Las ovejas se les ungía la cabeza con aceite. Cuando una oveja estaba enferma, de ellas de andar comiendo zacate, se llenaban de enfermedades en la cabeza. Entonces le echaban aceite de oliva. Así lo ungían con aceite de oliva. Eso es lo que quiero que entendamos también. Le echaban aceite de oliva en la cabeza y le daban tomado, los desparasitaban y el aceite les limpiaba también la enfermedad que tenían por fuera en su cabeza. Por eso el Salmo 23 dice, unge mi cabeza con aceite. O sea, la sanidad divina. Ahora, vamos a irnos a la palabra del Señor. Vamos a hablar de San Marcos capítulo 6 en su versículo 13 también. Hay una serie de versículos que yo quiero que vaya leyendo y usted pueda entender en la Biblia porque el tiempo es muy corto para poder a usted explicarle todo lo que ya le vamos a explicar. Es más, esto lo vamos a dar en segunda parte también. Cómo se va entrando la perversión dentro de la iglesia. Vamos a quedarnos con 3 tópicos hoy y luego le vamos a explicar otros en otra segunda parte. Ahora,
San Marcos 6:13 dice la palabra del Señor que los discípulos expulsaban demonios y ungían a los enfermos con aceite y se sanaban. ¿Cuál era ese aceite? Este es lo que quiero que lleguemos. Aceite de olivo. El aceite de olivo a usted lo puede conseguir en un aceite medicinal. ¿Para qué servía? Servía para cuando un enfermo tenía artritis, cuando tenías una inflamación, cuando tenías un daño gástrico, te lo tomabas en una porción moderada y te ayudaba y te limpiaba. Entonces, por eso había que ungir con aceite a los enfermos. Santiago 5:14, está alguno enfermo, yo quiero que usted lea, está alguno enfermo, llame a los ancianos que lo unjan con aceite. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era un aceite medicinal, como le digo, bueno para la artritis, bueno para dolores reumáticos, bueno para dolor de cabeza, bueno para problemas estomacales. Si usted se toma, tiene la costumbre en su dieta tomarse una cucharada de aceite de oliva, cada vez después que come usted tiene excelente digestión. O sea, era un aceite medicinal. ¿Me entiende? ¿Por qué le voy explicando lo del aceite? Ahora, en el versículo 15, el apóstol Santiago explica más. La oración de fe sanará al enfermo. La oración con fe sanará al enfermo. No la oración con fe en el aceite. No lo dice la palabra. La oración con fe, hermano, nosotros confundimos los términos y por eso hay tanta gente, hermanos, que hoy anda tan enferma espiritualmente que como que los posee un demonio. Ahora, ¿qué dice San Pablo a los Corintios? Segunda de Corintios 2:11. Voy a leérselo para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 2:11. Aquí nomás voy buscando las palabras, hermano. Segunda de Corintios 2:11 dice la palabra del Señor. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Usted cree que es asunto, como dicen, machácalo, respiétalo, destrípalo, machácalo y empiezan a patear así, para abajo? No, hombre, el diablo está feliz riéndose. ¿Usted cree que el diablo lo va a machacar? No, hermanos, el diablo es un misterio de iniquidad que ya está en marcha, dice el apóstol Pablo, pero también nosotros como cristianos debemos de vivir alertas para no ignorar las maquinaciones. Ahora, hermano, esto del aceite han hecho, hermanos, un negocio. Han aparecido los pañitos ungidos. Mire, le voy a platicar esto porque da como vergüenza, ¿verdad? Pero una vez estaba yo estaba arreglando un carro y escuchando un testimonio de una muchacha que dice que tiene el marido en Estados Unidos y no le bajaba su periodo. Entonces llamé a Julano, hermano, llamé a la radio y me mandaron un pañito ungido, mandé mi ofrenda y me bajó mi tiempo, dice. Ya usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Sus días me bajó. Si tiene el marido en Estados Unidos, ¿por qué se va a preocupar? ¿Por qué no le baje su tiempo, ¿no? Su periodo, hermano? Sí, ¿verdad que me está entendiendo? O sea, son cosas vergonzosas. ¿Me entiende? Ahora, hermanos, usted se va por lo menos allá a Costa Rica, donde don Ronnie Chávez tiene el aceite azul, que es el aceite para ungir a la novia. Tiene el aceite color vino, que es el aceite para ungir a los ministros, ungir a los apóstoles. ¿Me entiende? El aceite amarillo, que es para ungir casas. La Biblia usó el aceite de la santa unción solo para ungir el tabernáculo de Jehová Dios en Israel. Y dijo claramente que nadie puede hacer otra mezcla. ¿Y sabe quién fue el que la hizo? Moisés, que fue como un ángel, dice la palabra de Dios. Amados hermanos, estos temas de la apostasía son bien difíciles hoy en día, porque la gente no quiere seguir a Dios y quiere estar en lo más fácil. Y por eso, hermanos, se buscan un montón de maestros según sus deseos. Hoy, hermanos, debemos de entender que nosotros caminamos en el gozo y en la alegría del Señor. Usted no es cabeza, usted es el cuerpo de Cristo.
tampoco es cola, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. Tiene sus virtudes por ser el cuerpo de Cristo. Pero la cabeza es Cristo quien nos dirige a la vida eterna. Cuando vayamos a usar, hermanos, aceites, tenga mucho cuidado. Porque ya usted ya no cree en el Señor, sino que piensa que el aceite lo va a sanar. Termino con esto, hermanos, para no llevarme mucho tiempo, porque no me gusta no me gusta llegar a esta predica ni a la media hora. Cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis allá en la puerta del Papa en Alemania, hermanos, lo hizo por las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Para construir templos grandes, para construir cosas, los grandes templos y riquezas, entonces sacaron que si usted daba una cantidad de dinero grande, podía vender su casa y llevaba el dinero y lo echaba en el alfolí de las ofrendas, entonces nomás caía la moneda, el dinero al fondo del lugar donde estaban las ofrendas y el muerto que había muerto en pecado salía inmediatamente para la gloria. Esa es la indulgencia. Entonces Martín Lutero no estuvo de acuerdo con eso. Lo que se dice por el nombre que hay que decirlo, hermanos, no podemos nosotros andar hablando cosas fuera de lo correcto. No importa que alguna iglesia se sienta mal, no es el objetivo que sienta mal, el objetivo es que se dé cuenta que está cometiendo un error y que hay que volverse a Dios. Pero hoy, ¿qué están haciendo? Lo mismo. Hay muchos que están haciendo lo mismo. Llama, traiga la ofrenda. Traiga la ofrenda. Si usted ofrenda, Dios le va a tener la cobertura de Dios. Traiga el dinero. Hoy lo primero que vale es el dinero. ¿Qué están haciendo? Lo mismo, hermanos. La profeta. Otro día vamos a hablar de las profetas, porque todo eso está dentro de la iglesia, pero esto es un tema bien amplio. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Cuídese, iglesia, que para eso el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y Él, dijo el Señor Jesús, Juan 14, los guiará a la verdad completa. No los dejaré huérfanos. Vendrá el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo, y Él los guiará a la verdad completa. Dios les bendiga, Dios les guarde, y seguimos en esta enseñanza porque yo creo que es necesario hoy enseñar, hermano.